Último bloque de Pinamar News y nos acompaña en este bloque una persona que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, ¿no? En otra circunstancia, en otro momento de la vida. El tipo es veterano de Guerra de Malvinas, está de visita aquí en nuestra ciudad porque bueno, tiene familia aquí. Miguel Savage, gracias por estar acompañándonos un ratito. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bueno, contento por verte, ¿no? Después de un tiempo, ¿eh? Siempre es un gusto. Bueno, y claro, indefectiblemente el tema de Malvinas, y más en los últimos tiempos en donde se ha tomado conocimiento de este trabajo que se ha hecho para saber el nombre de los caídos en la guerra, que están allí en Darwin. Una primera reflexión me gustaría tener de vos sobre esto. ¿Qué te hace sentir, qué te hace pensar todo esto? Y me hace pensar en que si yo hubiera sido uno de los caídos, estaría muy orgulloso del trabajo que hicieron mis compañeros, reclamándole al Estado argentino la identificación de los cuerpos, ¿no? Porque era insólito que los familiares durante 35 años no tenían una cruz donde depositar una flor. Es decir, los familiares de nuestros muertos iban al cementerio en Darwin hasta hace poco y elegían una cruz al azar con la placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Yo creo que Dios tiene bastante trabajo para también ocuparse de eso, y era hora que el equipo argentino de antropología forense junto con la Cruz Roja Internacional hicieran esa tarea humanitaria, y que gracias a Dios salió bastante bien. Los dos gobiernos, el británico y el argentino, cooperaron, trabajaron en conjunto, respetuosamente, y creo que es algo que había que saldar, ¿no? Bueno, la experiencia tuya de Malvinas ha sido muy fuerte, incluso ha trascendido, digamos, las fronteras, porque hay una historia tuya, ¿no? Bien tuya, particular, la historia de un pullover dentro de la guerra. Que esto ha hecho que, bueno, medios nacionales hayan tomado conocimiento de esta historia. Contame un poquito de qué es esa historia del pullover. Eso ocurre al final de la guerra. Es una patrulla que hacemos a una estancia que estaba a unas 3 horas de caminata de nuestra posición, cerca de Montelongdo, con el Regimiento 7 de La Plata. Ya habíamos estado 2 meses ahí tirados en los pozos a sopa líquida. Ya había perdido, en mi caso, 22 kilos de peso corporal, es decir, estábamos muy, muy débiles, y me eligen como intérprete para revisar esa casa por equipo de radio que hubiera en la estancia transmitiendo a los ingleses, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo, salimos apenas aclaró, en una marcha de infantería bastante fuerte, pasamos por campos minados propios, y cruzamos el río Marrel, que es una ría que pasa por enfrente de la casa, con el agua a la cintura en junio, imagínate. Sí, helada. Helada. Pero era más la hambruna que estábamos sintiendo regía nuestros pensamientos, ¿no? Si bien sabíamos que los ingleses estaban en el área, nunca imaginamos lo cerca que estaban, y estábamos pensando en qué podríamos conseguir de alimento y abrigo en esa casa. Y recuerdo momentos, recuerdo olores, recuerdo que cuando llegamos a la casa vimos unas sierras que la rodeaban, y recuerdo lo pintoresco que era, lo bucólico del paisaje. Años después me enteré que los ingleses nos estaban mirando con binoculares del otro lado de esas sierras, y que nos dejaron pasar para no revelar la presencia de ellos, porque el ataque a Longdon fue de sorpresa la noche del 11 al 12. Sí. Y esto fue el 8, ya estaban ahí. Ya estaba todo el Regimiento 3 de paracaidistas, ingenieros, todo. Así que zafamos milagrosamente. Bueno, entramos, el primero que entra a la casa soy yo, porque yo era el que tenía que hablar en inglés a los gritos, pedir que salieran. No sabíamos quién estaba. Sí. Ingleses o kelpers armados, las dos cosas eran un problema para nosotros, así que el miedo era terrible.
revisamos la casa muy nerviosamente y cuando vimos que no había nadie, ahí es donde me relajo y empiezo a sentir una empatía con el lugar. Cuando uno viene moribundo, mojado, con 22 kilos menos, cuando uno tiene 19 años. Eso, ahí vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Que claro, tenemos esos 2 meses. de ese lugar, ¿no? Esto, bueno, gentileza de la gente del DTN mostrando el pullover azul de Malvinas. Es un poco el leitmotiv de la historia tuya, ¿no? Claro, porque no era solo un pullover, ¿no? Y era solo una casa limpia. Pero cuando uno viene moribundo y... Deshabitada, no había nadie. Deshabitada, los habitantes se habían ido porque sabían de lo inminente del ataque, que fue 3 días después. Cuando uno viene así tan mal, un pullover limpio se transforma en otra cosa, ¿no? Sí. Se transforma Ahora, en la... llegaste al lugar, a esa casita, digamos. Revisaron todo y te encontraste con, bueno, vamos a cambiar. ¿Cómo fue ese momento de sacarse esa ropa mojada, fría, húmeda? Fue la casa, repito, era una casa limpia y un pullover limpio. Y la casa tenía olor a hogar, parecido al de mi casa. Entonces sacarse toda esa ropa mojada, congelada, y ponerme ese pullover limpio y abrigado me hizo sentir más fuerte y me devolvió dignidad, yo diría, ¿no? Y me sentí más fuerte, me alimenté con desesperación. Recuerdo encontrar abajo unos panes de manteca que comí sola, manteca sola, como un perro. Sí. Y revisamos todo y sentí, repito, una conexión con el lugar y sentí, por mi mente pasaban un montón de cosas, pensaba qué guerra inútil, cuándo va a terminar, la incertidumbre de que no sabíamos cuánto más iba a durar, ¿no? Y la certeza de que en ese estado físico no íbamos a aguantar mucho más. Todo era una catarata de imágenes que me venían a la cabeza y al mismo tiempo sentía como lástima por la gente de esa casa y pensaba que si fuera mi casa me gustaría que los soldados que la están revisando la trataran bien. Pisaba hasta con culpa la alfombra y miraba, mientras miraba por las ventanas el paisaje bucólico con el río Marrel que serpenteaba lleno de truchas por ahí, las sierras. Y cuando me estoy por ir, veo en la pared una foto familiar con chicos de mi edad que estaban acampando en esas sierras, ¿no? Sí. Y yo me estoy llevando el pullover y recuerdo que estaba raquítico, negro del hollín, estaba barbudo y con la campera del ejército y me estoy hablando a mí mismo y me estoy diciendo yo acá voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar. Ahora, vos, bueno, termina la batalla, caes prisionero. Sí. ¿Seguías teniendo el pullover? Sí, ¿No te lo sacaste? No, lo tenía como un tesoro y como un abrigo, ¿no? Sí. Aparte era un pullover lindo. Y me aferré a ese pullover y vuelvo en el Canberra como prisionero de guerra con ese pullover. Y fui el traductor en el Canberra también. Eso, el tema del inglés tuyo es por una cuestión familiar. Del lado materno, sí. Mis abuelos eran descendientes de escoceses y mi vieja también hablaba inglés, entonces me enseñaron de chico, así que yo hablaba inglés perfecto. Entonces fui traductor durante una semana en el barco, que fue una experiencia alucinante también. Sí, donde ahí tuviste también otros contactos con gente que vos ni pensabas tener, digamos, relación en el futuro. Sí, bueno, ahí el soldado que me va guiando por el barco era un soldado de 21 años, muy humilde, pero muy expeditivo, muy humanitario, y él estaba sorprendido de que yo hablara y me llevaron por todo el barco traduciendo los horarios de las comidas, la atención a los heridos en quirófano y la prensa británica, ¿no? Y me llevó a hablar con su jefe que nos felicitaba por habernos quedado siendo no profesionales, un oficial inglés. Bueno, años más tarde, cuando me estoy despidiendo en Madrid de este soldado que se llamaba Mark Burnett, que ahí es donde empieza lo espectacular, porque Burnett es mi apellido materno. Ajá.
Entonces... buscar algún parentesco por ahí. Buscábamos parentescos en nuestros 20 años, ¿no? Hablábamos de música y de fútbol y con mucha curiosidad nos preguntábamos cómo había sido el otro lado. Fue muy, muy fuerte lo que pasó en ese barco, digamos, el hombre trascendiendo a la irracionalidad de la guerra, ¿no? Me intriga lo del tema de cómo termina la historia del pullover, porque pasaron los años y volviste a las islas con el pullover. La vida me da esa increíble oportunidad, 24 años después, vuelvo con un equipo, de casualidad, con un equipo de televisión de Italia a hacer un documental, y cuando los italianos ven el pullover enmarcado en mi casa en Venado Tuerto, me dicen: Miguel, esto es una historia increíble, ¿no lo querés devolver? Y ese fue el espaldarazo. Y digo, sí, lo quiero devolver, lo desarmé, lo metí en el bolso y viajé. Y 24 años después volví a la misma casa y se lo termino devolviendo a Lisa, que era una de las hijas del dueño del pullover. ¿Y ya no vivía? Ella vivía en la casa. No, digo, el hombre, digamos, el dueño del pullover. El dueño, que era el papá, había fallecido poco tiempo después. Yo le contaba a mi vieja también, por el estrés de la guerra. Y cuando vio el pullover, ella no sabía que yo lo llevaba. Cuando abrí una mochilita y lo saqué, se largó a llorar. Lloramos juntos. Lo reconoció como el pullover de su papá. Y bueno, tomamos mate, hablamos, completamos la historia. Y cuando me estoy yendo de esa casa, que fue una tarde increíble, espiritual, porque no era solo devolver el pullover, era explicarle que no todos los argentinos fuimos como esa dictadura que mandó colimbas sin entrenamiento, en esa decisión que corresponde soberanamente, pero que estuvo irresponsablemente ejecutada. Todo eso hablamos y hablamos de que los dos lados fuimos víctimas, ¿no? Y cuando me estoy yendo, venía John, un isleño que había sido director de turismo en Malvinas, un tipo amigo de los argentinos. Me dice, mientras cruzábamos con un Land Rover el río, con el agua bastante honda, el mismo río que yo había cruzado 25 años antes, me dice: sentiste orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Me emocionó mucho y yo soy convencido de que esa es la clave, ¿no? Para cualquier relación humana, construir menos paredes y más puentes. Contame de las charlas de TED, porque a partir de ahí se empezaron a abrir puertas para que vos expreses, cuentes tu experiencia de vida. Una experiencia, sí, se dio todo como una especie de parto natural. Yo había tapado la historia, nunca había hablado del tema durante 20 años. En 2001 sufrí trastornos por estrés postraumático. Yo tenía un negocio pujante en Venado Tuerto y me fundí como millones de argentinos. Año 2001. Sí, y ahí tuve pesadillas en 2001 que fueron muy gráficas, estando dentro del pozo con las bombas que caen y el celular del gerente del banco en la escena de guerra llamándome. Así que decidí empezar a contar la historia como un proceso sanador, ¿no? Para no sentirme tan solo, y empecé a escribir. Y cuando terminé mi libro, sentí la necesidad de inmediatamente compartirlo con la sociedad y ni siquiera esperar los tiempos editoriales, lo puse online, gratis. Sí. Y ahí me empezaron a llamar gente y mi señora, que es muy tecnológica, me dice un día: te anoté en TED, el TED de Buenos Aires, TEDx Río de la Plata. Y me seleccionaron para ese TED y bueno, ese día fue increíble, fue trending topic en Twitter y ahí me empezaron a llamar después de todos lados, de empresas, instituciones, que se transforma en una historia de vida como tantas que hay, de las 10.000 historias hermosas que hay de queridos compañeros, se transformó en una historia inspiradora, en una historia de motivacional y de valoración de lo simple, ¿no? Y vos sabés que cuando me preguntan cómo veo
a la sociedad 35 años después, que yo ya en el 82 la veía, cuando a mi regreso la veía con todos esos aprendizajes que yo había obtenido en ese pozo, la veía como atolondrada, distraída, sin tiempo para escucharse. Y yo venía como refrescado por ese sufrimiento, como despabilado, con un montón de sabiduría, ¿no? Me preguntan ahora cómo la veo, y yo digo que la veo similar a la del 82, pero con un problemita más, una distracción más, que son las redes sociales, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperinformada, pero desconectada de la emoción y sin tiempo para escucharse. Y eso es resumidamente el centro de mi mensaje. ¿Cuáles van a ser tus próximos pasos? Porque bueno, estás acá descansando en Pinamar, digamos, estás visitando familias, pero digamos, ¿has recibido invitaciones más para estas charlas? Sí, yo estoy... Todo el año me están llamando para distintos puntos del país y es un alucinante camino sanador porque es un win-win. Yo noto que de cada lugar donde voy a contar la historia, que es abrir el alma. De hecho, el libro se llama Viaje al Pasado, pero no es un viaje al pasado melancólico, es al revés. Es un viaje que cuenta la transformación de ese grupo de colimbas argentinos desamparados, de cómo trabajaron en equipo para salir de ahí, de cómo descubrieron líderes en compañeros que no lo parecían, de cómo aprendimos a escuchar, de cómo aprendimos a trabajar en equipo, a tomar decisiones en nuestros 19 años que eran de una inocencia total. Sí. Recordemos el contexto, soldados que no habían estudiado la carrera militar, que se ven de golpe de las pestañas depositados en un clima antártico, con temperaturas de 20 bajo cero, sin alimentación sólida, a guisos aguachentos, ¿no? Y nuestros jefes eran la dictadura, no eran el ejército de San Martín. Eran tipos bravos. Y bueno, tuvimos que convivir con esos tres enormes problemas, ¿no? El clima, los ingleses y la ausencia de logística. Y cómo salimos ese grupo de pibitos desorientados transformados en otra cosa, en resilientes, en algo que en los primeros días en casa ni entendíamos qué era, pero yo sabía que cuando el trauma pasara un poco yo iba a contar la historia, porque la historia no es solamente lo que pasó en esos 70 días, sino es la historia de cómo el ser humano puede resistir y a partir de un sufrimiento puede salir fortalecido, ¿no? Yo digo que hay gente que tiene sufrimientos en la vida, pero que no entendió que puede aprender algo de eso. Y digo que hay maneras de encarar un sufrimiento, ¿no? Una es tapar todo, la otra es victimizarse y la tercera es abrazar la herida y transformarla en algo positivo, ¿no? Como hacen las ostras con ese granito de arena que se les mete, que lo transforman en perla. Bueno, la perla es la historia, que eso es lo que me encanta compartir. Miguel, gracias por estar con nosotros, acompañándonos un ratito para que nos cuentes tu historia. Gracias, Sergio, un honor estar acá. Gracias por todo. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves haciendo esto que es Pinamar News. Que tengan una muy buena jornada.